Vamos hoy a repasar en la unidad del bloque 2 sistemas dispersos, tema 2.1 materia y tema 2.2 sistemas dispersos. Las competencias a desarrollar son la competencia disciplinar básica 6, valora las preconcepciones personales o comunes sobre los diversos fenómenos naturales a partir de la evidencia científica, y la competencia genérica 11.2, reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global independiente. Los aprendizajes esperados que trabajaremos es ejemplifica la clasificación de la materia en situaciones de la vida cotidiana, y el aprendizaje esperado 2 clasifica productos de uso cotidiano y sustancias del medio ambiente de acuerdo al tipo de sistemas dispersos a los que pertenecen. Para lo cual primero veremos un mapa en donde vemos que todos los materiales que existen en la naturaleza, en la tierra, o con los que tenemos contactos, se encuentran formados por sustancias o se encuentran mezclados. Las sustancias pueden ser elementos o elementales y compuestos. Los elementos ya habíamos visto que son moléculas formadas de un solo átomo, en tanto que los compuestos son moléculas formadas por la unión de dos o más átomos diferentes. Entonces los elementos y los compuestos interactúan, y ya pueden ser física o químicamente. Si interactúan físicamente, van a dar forma a las mezclas. Entonces los materiales mezclados van a ser mezclas, o sea, la unión de dos o más moléculas, ya sean elementos o compuestos. Y habíamos visto que las mezclas pueden ser homogéneas, aquellas en donde se forma una sola fase, y por lo tanto no podemos ver a los componentes que conforman esta mezcla, y la heterogénea, en donde podemos ver a los componentes que conforman la mezcla, puede tener más de una fase. O pueden los elementos y los compuestos interactuar químicamente y formar nuevas sustancias a través de lo que conocemos como reacciones químicas. Vamos a ver también un repaso entonces para completar la organización de la materia. Entonces la materia, quedamos que la unidad mínima de la materia son los átomos. Estos átomos se van a unir entre ellos a través de enlaces químicos. Si recuerdan, habíamos visto que hay tres tipos de enlaces químicos: metálico, iónico y covalente. Y estos nos van a la unión de estos átomos a través de cualquiera de los enlaces químicos, me van a dar origen a una molécula. Las moléculas, ya habíamos visto, pueden ser elementos si están formadas por un solo tipo de átomo, o compuestos si están formadas por dos o más tipos de átomos, como en este ejemplo que tenemos un compuesto. Las moléculas a su vez se pueden unir a través de enlaces físicos, enlaces moleculares, para dar origen a una mezcla. Habíamos visto y analizado también el semestre pasado que los enlaces moleculares pueden ser de tipo enlace dipolo-dipolo, ion-dipolo o dipolo inducido, y que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En las mezclas homogéneas habíamos visto que los componentes que la conforman son indistinguibles y por lo tanto no son filtrables. Esto da origen a lo que llamamos soluciones, donde el sistema disperso, es decir, el componente, la fase dispersa, tiene un tamaño menor a 1 nanómetro y se disuelve totalmente en la fase dispersora, formando diferentes tipos de enlaces moleculares. En tanto que en la fase heterogénea, vamos a ver que se puede dividir en dos tipos de sistemas dispersos: coloides o suspensiones. Los coloides son mezclas que a simple vista parecerían ser homogéneas porque se ve una sola fase, pero si lo vemos en un microscopio o con algunos aparatos podemos ver que tenemos sustancias heterogéneas, es decir, que no se mezclan completamente. La fase dispersora va a tener un tamaño entre 1 y 1000 nanómetros, entonces esto es lo que les da la fase de que sean un coloide, tienen movimientos brownianos y por lo tanto reflejan la luz. La otra, tenemos las fases de suspensiones, donde tenemos que la fase dispersa tiene un tamaño mayor a 1000 nanómetros.
Entonces, por ejemplo, en el caso de una ensalada tendríamos una fase heterogénea donde podemos distinguir todos los componentes de esta ensalada. Entonces, ahora es tu turno. Vamos a hacer un ejercicio. Indícame si la ensalada de verduras a qué nivel de clasificación. Entonces, une a través de líneas este ejercicio. Es tu turno. Te doy 1 minuto. ¿Cómo te sentiste? ¿Verdad que está muy sencillo? Entonces, como podemos ver, el elemento AU correspondería a un átomo ya que está solo y no se presenta unido a ningún otro átomo. La ensalada de verduras, como habíamos visto hace rato, corresponde a una mezcla heterogénea de tipo suspensión. Continúa siendo tú y uniendo las figuras. Vamos a ver, en la actividad 1 que te dejé para la temporada de contingencia, vimos un ejemplo. El completar la actividad 1, donde me vas a hacer un análisis químico de la utilidad usada para la obra de teatro. En este caso, estamos hablando de una silla de cartón. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ver que el cartón es un material fabricado con pastas de papel o fibras vegetales, prensadas y endurecidas por medio de compresión, y pueden ser de diversos tipos. Esto yo lo investigué en dónde. Esta es mi cita. EcuRed, cartón, no tenía fecha de identificación. Y vimos que los cartones se pueden dividir en sólidos blanqueados, sólidos no blanqueados, folding o cartón corrugado y de fibras recicladas. Como ya vimos, entonces el cartón está fabricado con pastas de papel. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta lógica? ¿Qué es el papel? Y vemos que el papel está elaborado de fibras vegetales que son molidas, blanqueadas o no blanqueadas, diluidas en aguas y adicionadas con sustancias como polipropileno o polietileno, según sea el uso que se le desea dar, secadas y endurecidas. Las fibras están aglutinadas mediante enlaces por puentes de hidrógeno y como veo aquí también, tengo aquí mi cita bibliográfica. La principal fibra vegetal de la que está hecho el papel es la celulosa. Yo sigo haciendo mi investigación y la celulosa está constituida por largas cadenas de carbohidratos y polisacáridos. Entonces, si vemos, el cartón en realidad es una mezcla. ¿Están de acuerdo? Mezcla de tipo heterogénea. Y si ya nos vamos a más, esa larga cadena de polisacáridos de la estructura de celulosa se forma por la unión de moléculas de glucosa a través de enlace glucosídico beta 1,4. Y aquí está también mi fórmula. Entonces, la glucosa, que es la base final de estos elementos, esto es un compuesto. Y el cartón es una mezcla. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Y finalmente acá que ponemos mi bibliografía dentro del formato app. Ok, ahora analicemos el bloque 2, sistemas dispersos, en el tema métodos de separación. Las competencias a desarrollar en este tema es valorar las preconcepciones personales o comunes sobre los diversos fenómenos naturales a partir de evidencia científica. Aplican normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipos en la realización de actividades en su vida cotidiana. Los aprendizajes esperados serán utilizan métodos físicos para separar los componentes de mezclas reales e hipotéticas relacionándolo con procesos de su vida diaria. Ok, pues vamos a ver.
Los métodos de separación de mezclas que existen se pueden dividir en dos tipos, para mezclas homogéneas y para mezclas heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas se encuentra la evaporación, la cristalización, la destilación, la cromatografía y la ósmosis reversas. Si deseas saber más sobre cómo ocurre cada una de estas separaciones, te dejo el link para que puedas hacerlo. En tanto que las mezclas heterogéneas vamos a tener el tamizado, la filtración, la imantación, la centrifugación y la flotación, ¿ok? En este caso también aquí está el link para que tú puedas averiguar más sobre cómo ocurre cada una de ellas, además de que mucha de esta información se encuentra en tu libro de texto. En la actividad 3 que te dejé para la contingencia les puse, usted es un ingeniero, en este caso ingeniero en alimentos, y desea separar las proteínas de la leche. Indica qué técnicas vistas en clase usarías. Entonces les dejo ciertos enlaces, en este caso vemos en este. Y me dan una serie de propuestas en donde